Muy buenas a todos, yo soy Leparadox HD y os traigo un nuevo tutorial de PHP sobre cómo realizar consultas de insertar y seleccionar en una base de datos MySQL. Además también veremos cómo hacer una página de registro, una de inicio de sesión y otra para ver los datos que hemos insertado. Y por si fuera poco, veremos cómo hacer el código por el método procedural y el orientado a objetos. Bien, vamos a comenzar por el ejemplo del registro MySQL. Tenemos aquí una página normal en la que tenemos un formulario con el action, que es el mismo archivo, el endtype para que sea un formulario y el method post para que podamos enviarlos en el background de la página web. Tenemos aquí la imagen y tenemos varios campos que son el nombre, apellidos, dirección, usuario, contraseña y repetir contraseña. Ah, y el botón para enviar la información, obviamente. Una vez aquí, si vamos a enviar los datos a través de PHP en formato post, tenemos que tener muy claro que el name es lo que contendrá el nombre de la cabecera, es decir, el nombre del valor que vamos a enviar. Es muy importante que tengamos el action en el destino del PHP, que ya veremos que el código se puede poner aquí arriba o, como yo voy a hacer en mi caso, en un archivo PHP aparte que lo enviaré a través de Ajax. Pero eso no tenéis por qué saberlo, simplemente os enseñaré cómo lo tengo yo y os enseñaré cómo lo podéis hacer sin Ajax. Bien, a través de Ajax tengo yo que cuando enviamos el formulario se conviertan todos los datos a una variable que contendrá todos los datos, obviamente, y a través de Ajax enviaremos una petición a la URL del archivo signapcode, que es el que contendrá el código PHP con el MySQL, con el tipo de petición de orientación de objetos. Vamos a poner procedural para que lo veamos primero cómo se hace procedural. En cada ejemplo pondré cómo hacerlo procedural y cómo hacerlo orientado a objetos. Entonces le enviaremos los datos y cuando haya acabado la petición nos devolverá un texto success y un failed. Si todo ha ido bien, nos saldrá una notificación de que todo del registro completado, y si ha ido mal pondrá que ha ocurrido un error, ¿de acuerdo? Entonces, en el código PHP, bueno, antes de nada voy a enseñaros cómo tenemos la estructura de la página web. Tenemos aquí que los campos sean requeridos. Obviamente, esto tipo contraseña. Y vamos a hacer también que coincidan las contraseñas, obviamente. Vale, vamos a ver ahora el código. Una vez aquí, en el código PHP, que esto lo podemos, o sea, este código lo podemos poner también aquí arriba. De esta forma. Al principio del archivo pondremos las etiquetas del código PHP, obviamente, y pondremos un require del archivo config.php, que es el que contendrá los datos de la conexión al servidor de MySQL. El hostname es localhost, username root, la contraseña es hola, no es hola, pero es para que no la veáis, y el database GameStation, que la tenemos por aquí, y aquí lo tenemos, GameStation. Y veremos la tabla usuario 2, que es la que contendrá los datos del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, podéis hacerlo en un archivo aparte, como yo he hecho, o podéis copiar y ponerlo directamente aquí, ¿vale? Como vosotros queráis, a vuestra preferencia, a mí me da igual. Una vez aquí pondremos que si en la petición la consulta get del valor type es igual a procedural, pues lo haremos de tipo procedural. Si no, pues lo haremos de tipo orientado a objetos. Vamos a ver ahora cómo proceder con todos estos datos. Primero que nada vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí mi nombre, bla 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 bla, da igual. Aquí pues pondremos el nombre del canal y aquí pondremos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5. Veréis que sale un error y nos da error básicamente porque hemos puesto una contraseña diferente. Ya veremos cómo hacerlo en el código. Vamos a registrar, registro completado. Si vamos a la tabla, aquí tenemos el usuario, los apellidos, la dirección, el usuario y la clave, que ahora veremos cómo encriptarla. Y aquí obviamente no podemos dejar una clave con texto plano tal cual, no podemos. Tenemos que encriptarla con SHA-1, con password hash. Yo en mi caso voy a usar SHA-1, que es lo más facilito que hay y proporciona una seguridad bastante buena. Vamos ahora a ver el código, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo hacerlo con el código procedural. Como ya veréis, el método procedural es mucho más lógico que el orientado a objetos, más lógico, más fácil de entender.
y tiene algunas desventajas frente al método orientado a objetos, que ya las veremos. El orientado a objetos es un pelín más complicado, pero tiene algunas ventajas respecto al procedural. Vamos a verlo cómo hacerlo con el procedural. Bien, lo que tenemos que hacer es una variable con que sea igual a MySQL y connect. Esta función tendrá los siguientes parámetros: el hostname, que es el que tendremos en el config, que ya como he dicho antes, hostname, el username, la contraseña y la base de datos que queremos seleccionar. Ahora vamos a comprobar si la conexión funciona. ¿Cómo hacemos esto? Con un if y entre paréntesis la variable que contiene la conexión. Si no es buena, saltará este else y dirá failed. No, perdón. Saltará este else y saltará el fallo de la conexión. Y el MySQL /error contiene los detalles. Pondremos echo, el error, y justo después el error de la conexión. Una vez la conexión se haya establecido correctamente, podemos hacer esto, que es muy recomendable, que lo que hará es cambiar la conexión, la codificación de la conexión a UTF-8. Esto permitirá que los acentos, las señas, los caracteres especiales salgan correctamente. Será MySQL /set charset. El primer parámetro es la conexión, que hemos definido aquí. Y el segundo parámetro, la codificación, que es UTF-8. También puedes poner 16, 32, pero bueno, el más universal es UTF-8. Ahora vamos a ver cómo recoger los datos que hemos enviado a través del Ajax. Y lo que haremos será, antes de nada, proteger nuestra base de datos contra los ataques de inyección de código SQL. ¿Cómo hacemos esto? En el método procedural es un poquito más complicado, o por lo menos es más horrendo de hacer porque no lo hace automáticamente. Lo que tenemos que hacer es guardar en una variable el texto protegido del dato que hemos enviado. Con esto se hace con la variable y MySQL real escape string. Como primer parámetro pondremos la conexión y como segundo el post que contiene el valor del usuario. Y lo mismo con las demás, con el password 2. Por si no os habéis dado cuenta, la primera es password 1, que lo hemos puesto en el name, y el segundo es password 2, ¿de acuerdo? Es el repita contraseña y el normal. Y antes de nada tenemos que comprobar, obviamente, si coinciden las contraseñas. Si no, es que el usuario se ha equivocado y no lo ha hecho bien. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Pondremos un if. Si el password 1, es diferente del password 2, este de aquí, bueno, imprimiremos echo failed y pararemos la ejecución del código PHP. Es decir, cuando ponemos exit, la función exit, lo que hacemos es parar la ejecución de PHP. Ya no se va a ejecutar nada más de aquí abajo. Ya está, nada más. Y si coinciden, pues esto no se ejecutará y continuaremos, obviamente. Haremos lo mismo con el nombre, los apellidos y la dirección. Vamos a ver ahora cómo hacer la consulta. Lo que vamos a hacer es poner en una variable SQL o como queráis. Todos estos nombres pueden ser como queráis, da igual. Mientras los pongáis después correctamente, da exactamente igual. Vamos a poner una consulta insert into, entre comillas dobles, el nombre de la tabla, los campos que queremos rellenar. Por si no os habéis dado cuenta, esta tabla tiene un campo más, que es el de ID. ¿Qué pasa? Que podemos poner una pequeña función extra que tenemos en la base de datos, que es autoincrement, es decir, que no hace falta ponerlo, ya que se suma automáticamente. Si yo pusiera otro más, pondría aquí 9, ¿vale? Esto es un extra que os enseño, que básicamente la siguiente consulta: alter table, la tabla que queramos modificar, modify column, el nombre del campo, el tipo del campo y auto increment. Le damos en continuar y ya estaría, ¿de acuerdo? Ya empezaría desde el 1. Y entonces en ese caso no tendríamos que poner este campo en concreto, ya que lo rellena automáticamente la base de datos. No hace falta que lo pongáis. No hace falta que hagáis una consulta extra para obtener el máximo ID que hay y lo pongáis en la consulta siguiente. No hace falta. Con esto os ahorráis esa consulta entera. Y lo que haremos será pues insertar los valores
Y como todos estos valores son texto, todo lo que hemos enviado son texto, el usuario, la contraseña, el nombre, apellidos, todo es texto, obligatoriamente lo tenemos que poner con comillas. Como cuando hacemos una consulta SQL. ¿Veis que aquí también? No, perdón. Bueno, sí, aquí ponen comillas. Pues igual a la hora de insertar valores que son strings, es decir, que son texto. Y aquí usamos el punto para concatenar. Es decir, si pusiéramos aquí el nombre Alex, ya estaría. Pero como queremos sustituir esto por el dato que nos da el formulario, pondremos comillas, porque es el que parte de la sentencia principal. Punto punto para concatenar los valores que yo quiera. Y la variable que, si no me equivoco, es nombre. Y lo mismo con todos los demás. Coma, comillas simples, comillas dobles para decir que esto va a ser una variable, puntos para concatenar. Y seguimos. Si veis aquí hemos puesto la función SHA-1 que entre paréntesis el password 2. Esto es para que convierta el texto, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 a esto de aquí. ¿De acuerdo? Es una contraseña, digamos, encriptada, pero no se puede obtener la contraseña original a partir de esta clave encriptada. Es unidireccional. ¿De acuerdo? Acabamos en comillas dobles, punto y coma. A continuación realizamos la consulta. ¿Cómo? Con la función MySQLi Query, los cuales sus parámetros son el nombre de la conexión y la consulta que queramos hacer, que la tenemos aquí. Esto lo almacenaremos en una variable nueva, ¿de acuerdo? Porque esto contendrá los resultados. Además de contener los resultados, también contendrá un valor booleano. Es decir, si el resultado es true, que se ha ejecutado todo correctamente, se ha insertado bien y demás, pues imprimiremos un success. Y si no, pues un failed. Es decir, que no se ha insertado bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo hacer lo mismo, pero de forma orientada a objetos. Un pelín, nada, solo un pelín más complicada, no demasiado. Vamos a cambiar el código para que lo haga por PDO, es decir, orientado a objetos. Recargamos. Ponemos lo que sea. Bueno, pondremos Alex 2. Pondremos YouTube, venga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a abrir la ventana de desarrollador para que veáis una cosa en concreto. Concretamente en Network, ¿vale? Vais a ver que se ha realizado una consulta. Bueno, obviamente se ha insertado el usuario. Aquí. Alex 2, YouTube, tal. Vais a ver que... Bueno, esto es lo que me ha devuelto el PHP. A través del background de la página web. Y aquí vais a ver los datos que le hemos enviado. El type PDO, que es el tipo de consulta que le hemos dado. Y los datos del formulario que le he enviado a través del método post. ¿De acuerdo? Así es como se vería originalmente y así es como se ve más bonito. Para que veáis que todo esto se hace en el background y no hay ningún problema. Bien, en cuanto a orientado a objetos, es muy parecido. Vamos a comenzar creando un objeto MySQLi con los mismos parámetros que el MySQLi Connect. Variable MySQLi, para que sea más amigable. New MySQLi. Y los mismos parámetros. Haremos un if MySQLi propiedad connect error para comprobar si ha habido algún error de conexión. Y si se dio un error, pues haremos un echo error y mostraremos el error en concreto con la propiedad connect error. Es decir, MySQLi flechita connect error. De lo contrario, si se ha establecido una conexión correctamente, pondremos el charset en UTF-8. Esto es mucho más cómodo haciendo la variable flechita set charset entre paréntesis el tipo de codificación. Esto es un poquito más fácil. Ahora vamos a ir a la parte complicada y espero que entendáis. Yo normalmente me explico un poquito mal, pero voy a esforzarme para que lo entendáis. Vamos a preparar una consulta con la propiedad prepare del objeto MySQLi, los cuales los parámetros /valores empezarán
con pregunta. Perdona que había puesto 2 puntos. Importante, hay que almacenar la consulta en una nueva variable. Ejemplo, STMT. Aquí tenía los comentarios antiguos. Lo que haremos será crear una nueva variable, por ejemplo, STMT, que sea igual a el objeto MySQLi, flechita prepare. Vamos a preparar una consulta que sea lo mismo que antes, que hemos puesto aquí, solo que vamos a sustituir estos valores más adelante. Estos valores los pondremos con el signo de pregunta, sin comillas ni nada. Esto lo veremos más adelante, no hace ninguna falta. Vamos a ver cómo sustituir estas preguntas, estos valores, estas incógnitas, por el valor correspondiente. Vale, ahora ya no vamos a usar MySQLi, ahora vamos a usar STMT, ya que STMT ahora es una propiedad de la sentencia prepare del objeto MySQLi. Sé que es un poco confuso, pero cuando le coges práctica, lo vas entendiendo. Y del objeto, ahora llamado STMT, utilizaremos la función bindParam para sustituir estas preguntas por el valor correspondiente. Bien, el primer parámetro es el formato. El formato que le vamos a dar a estos caracteres de preguntas. Para que lo entendáis bien, si yo pongo una S, aquí significa que solo habrá un valor. Si pongo 2 S, aquí habrán 2 valores. Si por ejemplo pongo 6 valores, que son los que tengo yo aquí, pondremos 6 S. Y aquí pues las preguntas correspondientes. Si os dais cuenta, aquí os he puesto el tipo de formatos. Una I significaría un íntegro, un número. S es un texto. D es un float, o también llamado decimal. Y B es un blob, es decir, datos binarios. Casi nunca vais a utilizar la sigla P. Por ejemplo, si queremos decir que queremos insertar, bueno, reemplazar estos valores por un texto, un número y un float, sería tal que así: texto, íntegro y float. ¿De acuerdo? Vale, ahora que hemos puesto estos como texto, a continuación por comas vamos a agregarle los valores, que son el post name, coma, post last name, post dirección, post user. Aquí todos estos valores se pasan por referencia, es decir, no podemos usar funciones como SHA-1, daría error. Así que lo que vamos a hacer es, en vez de pasar el post, el valor directamente, vamos a crear una nueva variable password. Y más adelante aquí vamos a hacer que password sea igual a la contraseña encriptada con SHA-1. ¿De acuerdo? Y ahora pues con este comando lo ejecutaríamos la consulta. Lo que pasa es que queremos este execute también contiene un valor booleano, como he dicho antes, además de los resultados. Así que lo haremos es if el resultado de la ejecución es true, pues la inserción se ha hecho correctamente. Si no, pues failet. Vamos a probar con PDO otra vez. Esto se puede dejar vacío, creo. No. Tub2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Insertado. Vale, vamos a ver ahora cómo mostrar los datos que tenemos en la base de datos en una tabla de tipo procedural, para que lo veáis, y nos dará esta tabla con todos los datos. Obviamente el diseño HTML depende de vosotros y el CSS y demás. Yo os voy a enseñar cómo hacer lo de mostrar toda la tabla. Como habéis visto, aquí he puesto procedural. Si pusiéramos PDO también sería lo mismo, pero de otro método, con el método orientado a objetos. Vamos a ver el código. Aquí tengo el show en una sola página PHP. Y tenemos pues básicamente la tabla, el tbody y todo lo demás. Y lo que queremos es mostrar todos los datos de la tabla. Bien, igual que antes, con el método procedural, creamos el objeto de la conexión, MySQLi Connect. Le damos el ser charset, creamos la sentencia, todo lo que haya en la tabla de usuario 2,
igualamos el resultado a la consulta. El primer parámetro es la conexión y el segundo es la consulta. Y con código HTML vamos a hacer un eco y vamos a imprimir la fila de la cabecera. Básicamente es esto, ¿vale? No hay ningún problema. Y lo mismo, o sea, no hace falta ni poner HTML aquí, como ponen algunos, no hace ninguna falta. Cuando tú pones, cuando vosotros ponéis aquí HTML, todo lo que haya dentro se interpretará como HTML. Entonces haremos un eco y pondremos todo el código HTML que consideremos necesario para las cabeceras. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos de la cabecera con THs, muy básico. Y lo que haremos es hacer un while, es decir, esto es muy confuso y voy a intentar explicaros lo mejor que pueda. Este while lo que hará es iterar, es decir, va a ir por cada fila y va a imprimir el valor de cada fila, obviamente. Y para eso lo que haremos es igualar el row. Este row es lo que contendrá los valores de cada fila, los campos y demás, a MySQLi fetch assoc y entre paréntesis el resultado, que es el que contiene pues los valores, todas las filas y demás. Lo que hace esta función muy concretamente es te devuelve los datos de la primera fila y una vez ya lo ha hecho se la quita. Es decir, si volviéramos a ejecutar un MySQLi fetch assoc, todo el rato sería coger la siguiente fila, ya que primero devuelve los datos, se los da a la variable row y después se la quita. ¿De acuerdo? Digamos que esa primera fila ya no existiría. De ahí que podemos hacer un while de esto, es decir, mientras los resultados existan, sigan existiendo filas, pues se ejecutará lo de dentro. ¿Qué hay dentro? Pues el código HTML para el TR, el del final. Y dentro vamos a hacer algo un pelín más complicado. Podríamos hacer directamente lo siguiente, que es la variable row, corchetes, comillas dobles o simples. La verdad es que da igual el tipo de comillas, punto y coma. Y aquí pondremos el tipo de campo, que sería nombre, apellidos. Podríamos imprimir directamente por ejemplo, aquí tengo el usuario. ¿De acuerdo? Se imprimiría, bueno, aquí no se ve muy bien, pero se imprimirían todos los usuarios. ¿Vale? Lo que queremos en vez de esto es que hacerlo de forma automática. Es decir, que cada campo que haya en la fila lo escriba directamente. En vez de hacer, por ejemplo, echo, row, nombre, luego echo, row, ¿sabes? No es muy práctico, ¿vale? Entonces lo que haremos es que por cada campo que exista en la fila lo escriba directamente. Haga una celda con el valor y lo escriba. ¿Cómo hacemos eso? Con un for each. El for each lo que hará es iterar por cada campo que exista en la fila. De la variable row, obviamente. Los parámetros que hay dentro del for each serán los siguientes. El row, la variable row, que es la que contiene la fila. As, key, flechita, value. Estos son unos parámetros obligatorios que tenemos que ponerlos tal que así. Podríamos poner solo esto o con la key también. La key lo que contendrá es el nombre del campo y value, obviamente, el valor que contiene. De esta forma, nosotros solo queremos utilizar el value, pero ponemos esto también por si acaso en un futuro. Entonces haremos un echo en la celda, el valor que contiene el campo en concreto y el TD. Y prácticamente eso es todo para mostrar las cosas. Vamos a ver ahora cómo hacerlo de forma orientada a objetos. Es solo un pelín más complicada. Pero es más práctica, es más chula. Bien, orientado a objetos, crearemos un objeto del new MySQLi con los mismos parámetros. Comprobaremos si tiene algún error. Y si tiene algún error, pues lo escribiremos. Error y el error en concreto. Por cierto, hay mucha gente que pone error no. Y también se puede poner con connect error. Exactamente. No es exactamente lo mismo. Pero lo que hace el no
es darte el último error de conexión que hubo. Y lo que hace el connect error es simplemente darte el último error en general. Podéis usar el que queráis. Yo a mí me gusta usar el connect error porque es más intuitivo, más que poner no. Si es que parece que está mal escrito y todo. Pero bueno, podéis usar el que queráis. Este os será más fácil de recordar. Bien, una vez después del else se haya establecido bien la conexión, volvemos a hacer lo del set charset en la codificación UTF-8 para los acentos y signos especiales en general. Vamos a hacer también lo mismo, una variable STMT que almacene la consulta preparada del select from usuario 2. Lo ejecutamos tal cual. Por cierto, que también estos parámetros, si por ejemplo, vamos a suponer que solo hay uno, ¿vale? Esto es un poquito más avanzado, pero se puede hacer si queréis. En el execute, si no queréis hacerlo de bin param, también se puede hacer de la siguiente forma. Dentro del execute podemos dar los parámetros de la siguiente manera. Ponemos array, paréntesis. Dentro de este ponemos un array asociativo. Si no sabéis lo que es, directamente pasad del tema. Directamente, porque si no sabéis lo que es, os vais a agobiar mucho. Pero si sabéis lo que es, sabréis que si ponemos aquí el nombre de la clave, que sería name, bueno, no hace ni falta. Podéis directamente poner post name. Aquí pondríamos el siguiente, post last name, etc. ¿De acuerdo? Separado por comas. También se puede hacer así, como queráis. A vuestro gusto. Yo así lo veo más claro, por lo menos. Pero en cuanto a grandes empresas y aplicaciones avanzadas, pues esto es lo que se hace actualmente. Vamos a dejar esto como estaba. Y vamos a volver a nuestro código de antes. Bien, una vez retomamos, aquí hemos hecho la consulta, le hemos igualado al STMT, hemos ejecutado la consulta y vamos a obtener los resultados de esa consulta. Mucha gente lo que hace aquí es directamente piensa que el STMT contiene los resultados y no es así. Lo que tenemos que hacer, o sea, se confunden con el método procedural, que en ese caso sí que contiene los resultados directamente, contiene el booleano y los resultados y un par de cosas más. Pero en este caso no. En este caso tenemos que igualar la variable de resultado, o como queráis llamarla, a la propiedad getResult del objeto STMT. Con esta función obtenemos los resultados de la consulta. Nuevamente escribimos el código HTML para la cabecera y hacemos exactamente, con una diferencia, pero hacemos prácticamente lo mismo que hemos hecho antes. While, mientras hayan filas, escribimos el tr y dentro por cada celda escribimos el valor. La única diferencia que hay aquí es esto. En vez de hacer MySQLi fetch assoc, es básicamente variable row igual a result función fetch assoc. Es exactamente, es prácticamente igual. También se puede hacer esto, fetch array, y lo que haría es que se podría acceder al valor en concreto con row y el índice. ¿Qué pasa? Que esto es mucho más confuso, ¿no? Hacerlo por índice que por el nombre. Si ponéis assoc, podéis directamente hacerlo por el nombre del campo. Yo al menos lo veo así más lógico. Y esto sería como mostrar los datos en una tabla. Y ya de vosotros dependería mostrar los datos en, no sé, un panel de control o lo que sea, un perfil. Eso ya es cosa vuestra. Vamos a ver ahora cómo hacer el login. Vamos a ver ahora cómo hacer el login. Tenemos aquí, un momentito, esto lo voy a quitar. De acuerdo, tenemos aquí el formulario básico. Voy a poner aquí donde estaba el login. Login. Como veis, todo es referencia de YouTube. Muy chido, que se diría. Y tenemos aquí el formulario. Va al login, el action login, en type multipath form data, porque son datos de un formulario para que los pueda aceptar el PHP.
y method post. Recordad que si vais a enviar contraseñas, tienes que hacerlo obligatoriamente por method post, ya que si no, si hay un hacker de por medio, le estáis dando la información en bandeja de plata. Vamos, se va a poner las botas para comerse las contraseñas. Tenemos aquí el campo del usuario y el campo de la contraseña, y el botón para enviarlo, obviamente. Aquí tenemos el otro código para enviar los datos, es lo mismo que el del registro, con la diferencia del URL, que es login code. En vuestro caso, si usáis Ajax, seguramente tengáis que poner logincode.php. Lo que pasa es que en mi htaccess lo que tengo puesto es que acepte sin extensión. Si queréis saber eso, pedidme un tutorial, simplemente. Le pondremos primero de nada tipo procedural. Y vamos ahora al código. Como veis, bueno, se envían los datos, y si es success, usuario válido, si es filet, usuario no válido. Vamos al código. Bien, requerimos los datos de la conexión y si el parámetro que le hemos enviado es procedural, pues ejecuto esto. Vale. Lo mismo. Variable conexión con los 4 parámetros. Si la conexión se ha establecido correctamente y si no, pues echo error y el error en concreto. Bien, establecemos la conexión con la codificación UTF-8. Recogemos los datos con MySQL Real Escape String. Esto, lo que, como he dicho, es lo que hace es proteger nuestra base de datos en cuanto a la inyección de código SQL. Por ejemplo, podríamos tener un campo que sea lo siguiente: drop table usuario 2. Si yo pusiera esto y no tendría el código, o sea, bueno, la base de datos protegida con esto, si yo le diera a iniciar sesión, esta tabla se iría a la mierda. ¿Por qué? Porque lo estamos enviando como texto. Y digamos que la consulta lo entendería como si fuera un comando más. Así que lo que hacemos esto es para evitar que se pueda ejecutar este comando. Se pondría exactamente igual la base de datos como texto, pero no se ejecutaría como un comando propio de MySQL. Aquí lo mismo. La consulta de select from usuario where. Esto hay dos formas de hacer el inicio de sesión. El que yo prefiero más es enviar los datos y hacer una consulta con ellos. Es decir, este es el usuario y esta es la contraseña. Y hazme una consulta donde el usuario sea igual al que me ha proporcionado a través del formulario y la clave sea igual a la contraseña criptada de la contraseña que me ha enviado el usuario. Esta es la otra forma. Esta es una forma. La otra forma sería descargar antes el usuario la contraseña y ver si coinciden. Pero es una tontería. Yo creo que así es la mejor forma. Después, pues lo mismo. Resultado igual a la consulta. Y vamos a ver ahora si nosotros, por ejemplo, hiciéramos la siguiente consulta. Vamos a verlo en práctica. Vamos a ejecutar esta consulta. Bueno, un momentito. Entonces, username igual a YouTube, por ejemplo. YouTube. Y contraseña toda esta. De acuerdo. Lo que haría es devolvernos... Perdón. Esto sería usuario. Vale, esto es de la antigua tabla que tenía yo antes. Que yo tengo estos para mi base de datos personal. De un proyecto del cole. Y nos devolvería pues la fila que contiene este usuario. Porque obviamente hemos dado unos datos que coinciden con esta fila. ¿Veis? Coincide el usuario y coincide la clave. Y nos devuelve una fila. En teoría nos tendría que devolver una sola fila. Si tenemos más de una, es que algo hemos hecho mal en la base de datos. Entonces, vamos a comprobar si el número de filas con este comando, es decir, tenemos MySQL numRows, entre paréntesis el resultado, esto nos devolverá el número de filas del resultado. Si es mayor de 0, como hemos dado aquí, si por ejemplo pusiera yo aquí un 0 menos, no devolvería ninguna fila. Es decir, que el usuario no es válido. Echo filet. Y si tiene más de 0, una o más, en teoría debería dar solo una, pues haremos echo success y el usuario sería válido. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí YouTube
Y la contraseña creo que es 1234. Y ahí lo tendríamos, es válido. Si quitamos un dígito de la contraseña, no es válido. Es decir, que nos ha devuelto más de una fila. Y bueno, esto es un código extra que podemos poner. En el caso de que sea una web real, de verdad, podremos, pues ya de paso le ponemos las cookies, ¿no? Le ponemos las cookies para que cuando vayamos a loguearnos, pues ya tengamos el usuario conectado. Ya está conectado, no hace falta que se vuelva a loguear. Ya saldrá el usuario en un lado, el panel de control y demás. ¿Cómo hacemos esto? Pues con setCookie, la función setCookie, y los parámetros son, el primero es el nombre de la cookie, un nombre, el usuario, user, lo que sea. El siguiente parámetro es el valor de la cookie. El tercero es el tiempo que va a durar esa cookie. La función time nos devolverá el tiempo actual y le queremos sumar, esto no sé cuánto tiempo, creo que es una semana, pero le sumaría en segundos, pues se lo sumaría al tiempo actual, es decir, duraría una semana más a partir de ese momento justo. Y el cuarto parámetro es el dominio. Hay más parámetros, pero estos son los básicos. Y el dominio es donde queremos que sea válida esta cookie, que se pueda utilizar. Pues principalmente el dominio principal, es decir, que en todo este dominio sería válida la cookie. Con eso ponemos una barra. Si tenemos por ejemplo, una carpeta que se llame dashboard, panel de control, pues pondremos aquí, solo es válida en la parte dashboard de la página web. Si queremos que valga en toda la página web, ponemos solo una barra. Si os dais cuenta, si ponemos la cookie, aquí tengo una... O sea, si nos logueamos, se creará la cookie automáticamente, aunque esté en el background, da igual, se crea igual. Aquí tengo una extensión que nos da el usuario de la cookie. O sea, esta extensión lo que hace es darnos los valores de las cookies que tenemos en esta página web en concreto. El usuario que hemos guardado con la cookie, si aquí es usuario, sería YouTube y la clave 1234. ¿Vale? Sería conveniente en esta cookie utilizar el SHA-1, ¿vale? SHA-1, ya que si alguien te pone esta extensión y es una página web como esta que no está demasiado bien protegida, pues te podría robar la contraseña perfectamente. Si ponemos SHA-1, lo que haríamos es lo siguiente: hacemos sesión de nuevo y la clave sería esta. De esta forma, aunque el hacker o quien sea tenga esta clave, no puede obtener la clave original, con lo cual da igual, no la puede obtener. Vamos a ver esto de nuevo en modo orientado a objetos. Creamos el objeto, MySQLi, probamos si hay algún error. Si hay algún error, lo mostramos. Y si la conexión es buena, le damos el charset, preparamos la consulta. Como veis aquí tiene una pregunta en el username. Un momentito, que esto sería tal que así. Usuario 2, usuario, clave, vale. Sería select from la tabla usuario 2, where usuario, que es esta de aquí, es igual a la pregunta, que os vamos a dar ahora, y la clave. Sustituimos estos dos parámetros, como son dos parámetros, dos preguntas, ponemos aquí dos S, son dos textos. Como veis aquí, tenemos aquí la referencia. Y ponemos a continuación los valores, el post user, que le hemos dado al usuario por el formulario, y el password, que como queremos que le ejecute la función SHA-1 para encriptarla y probar si es la misma, pues le ponemos la referencia de password, variable password, y más adelante le ponemos igual a SHA-1 y la contraseña que hemos enviado. Ejecutamos la consulta y obtenemos resultados con la propiedad getResult, la almacenamos en result. Ahora, como esto es orientado a objetos, no se puede hacer lo mismo que aquí. Si MySQL numRows tal es mayor que 0. Sería de la siguiente forma: row count, vamos a poner aquí una variable que contenga ese número, sea igual a result numRows, es decir, el número de filas que ha devuelto. Y aquí con la función intval lo que hace es convertir ese valor cualquiera que hayamos obtenido a un valor de número. Con esto nos aseguramos de que lo que hemos obtenido es un número. Y si es mayor que 0, pues success. Si no, failed. Si ponemos aquí un 7, un 8, válido. Digo, inválido. Y si lo hemos puesto bien, pues válido. Y hasta aquí todo el tutorial. Espero que os haya servido.
Lo que faltaría es, por ejemplo, lo de update, delete, pero todo eso ya os lo dejo a vosotros, ya que es prácticamente lo mismo. Podéis usar el método procedural o el orientado a objetos, el que más os venga en gana. Yo, por ejemplo, me gusta mucho más usar el procedural, ya que se entiende mucho más, y simplemente por comandos. En cambio, el orientado a objetos se utiliza más en empresas grandes, con aplicaciones grandes. Pero yo creo que, ¿qué queréis que os diga? Todo esto no se entiende una puñetera mierda. En mi opinión. ¿Que se puede usar perfectamente? Sí. Y a lo mejor lo uso en un futuro. Pero yo lo que es ahora no lo utilizo porque todo esto te tienes que acordar perfectamente. Lo tienes que tener muy bien en la memoria para acordarte y hacerlo bien y que no te dé ningún error. Pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido. Dale like si os ha servido. Y nada, nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo y adiós.